Pero qué buen temazo de parte de los Fodermuggers. Cállate, José. Sean todos muy bienvenidos a nuestro podcast Tres Caras Largas. Hoy tenemos a José Laos, Buenas. Adolfo Salazar Buenos días. y que les habla Felipe Escobar. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo se encuentran? Bien, pues, aquí recién saliendo de clases, cansado, agotado, pero bien. ¿Y tú, Adolfo? Yo hoy amanecí algo cansado, pero fuera de eso estoy bien. Sí, yo igual, hace poco me vacunaron y estamos listos para la segunda dosis. Pero vamos a lo que nos convoca, que es el tema de la pandemia y la salud en Chile. Cabros, ¿saben lo que la diferencia entre pandemia y epidemia? Todavía no me queda muy claro. Tengo como la idea, como que la epidemia es como más en una ciudad, ¿o no? Y la pandemia ya es brigio, no sé cómo decirlo. Sí, algo así. Claro, la declaración de pandemia, según la OMS, hace referencia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. Y para llegar a esa situación ya tienen que tiene que cumplir como una serie de criterios y superar la fase epidémica. Se divide en tres fases. Esta que sería el brote epidémico, que ya es cuando nace esta enfermedad dentro de un círculo que sería una ciudad. Después pasa a epidemia, que ya es como es un poquito más potente y aislado. Y ya viene la pandemia, cuando esto ya se descontrola y pasa más a global, más mundial, y se sale de control, como lo que está pasando ahora con el coronavirus. ¿Y se acuerdan cómo comenzó todo esto de la pandemia? Yo recuerdo que comenzó a finales del 2019, si no me equivoco, y llegó a Webpil. De hecho, no hubo casos durante marzo y nos mandaron para la casa. Al menos en Webpil no habían casos, pero nos mandaron para la casa. Sí me acuerdo algo Sí, como que... fue ¿Cuándo como fue por que...? prevención, ¿no? Sí. Pero, ¿cuándo era que empezó? ¿Cuándo se supo de la gran enfermedad? Es que en China fue como en el 2019. Eso fue como a finales del 2019. Y ya a inicios o sea, en el verano del 2020 ya estábamos ya se había sabido de que ya había un brote acá en Chile. Pero Sí no me más. acuerdo, sí me acuerdo, sí. Sí, apenas entramos a clase, yo me acuerdo, entramos y ni siquiera con cueva empezamos, ¿cuánto fue? Como 2 semanas. Y al Sí, tiro y fueron al 2 tiro semanas. nos mandaron para la casa con sus 2 semanas supuestas de vacaciones que, Sí, que siguen. que se extendieron por un mes y después fue todo el año. Medias vacaciones. Sí, Yo aún algo. recuerdo que no habían casos y nos encerramos muy pronto en lo que era la pandemia. O sea, pudimos habernos cuidado de nuestra salud mental antes porque no habían casos en web y podíamos salir de lo más bien. Pero no, nos encerramos antes de tiempo y ya cuando estaba lleno de casos, como ahora, que igual tenemos hartos casos, salíamos igual. Sí, es que, por ejemplo, en mi caso, sí, hice lo mismo, después de esas 2 semanas supuestas de vacaciones. Yo me encerré, pues, nos encerramos y estuve así como por 8 meses, literal, con ni siquiera salía a la calle. Y no, fue igual difícil porque uno le colapsa igual la cabeza mucho tiempo encerrado, po. Y sobre todo yo pienso que era el miedo porque era una enfermedad nueva, no se sabía nada de ella, no se sabía cómo se propagaba, era totalmente Claro, desconocido cómo te podía llegar a al cuerpo. afectarla, así, po. De más. Y entonces todo como no se sabía, se prefirió cuando todavía no estaba tan la embarrada como ahora, quedarse encerrado, po. Pero ahora como ya, obviamente toda la gente tiene su límite, po, y como ya está encerrada, ha estado encerrada por mucho tiempo, ahora ya no opta por salir, po, y ahí es donde ya está quedando más la embarrada. La Sí, desinformación fue un eso. gran factor. Ahora igual en el comienzo cuando empezaron a... Todavía no llegaban a Webil. Creo que la gente como más adulto mayor o la gente como más de edad se empezó a volver como muy paranoica y como que les nació el miedo Claro. de enfermarse mucho antes de que llegara a Chile, cuando recién había como 2 casos en Chile. Les nació como un miedo instantáneo y se encerraron todos enseguida, lo cual al tiro le empezó a dañar La le salud mental. empezó la salud mental, claro.
No, y claro, es completamente normal si la gente de la tercera edad era la que más le afectaba esta enfermedad. Ya, pero hoy en día se han registrado 3.98 millones de muertes a nivel mundial de este virus. Y ya casi, de hecho ya cumplimos, no sé si cumplimos un año y medio. Vamos a cumplir, Un año y vamos a medio, cumplir, sí, 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 vamos a sí, cumplir sí. de hecho 2 años de la pandemia. Y bota, comparado con la peste negra no significa nada, pero de que nos dañó, la que nos afectó caleta, nos afectó demasiado nuestras vidas. Sí, bueno, entonces, Fue un quiebre de la realidad, pero tremendo. La peste negra fue la pandemia más devastadora en la historia de la humanidad y de hecho mató a más de un tercio de la sociedad, de la población europea. Imagínense comparado con lo de ahora. Pero bueno, el quiebre de la salud mental deja... Uf. Sí, es que en esos tiempos igual no había como mucha... El tipo es de medicina y salud como lo había ahora. Mm. Igual en Chile, uf. ¿Cómo, cómo, Sí, cómo- cómo creen que le afectó esta pandemia? O sea, hablando de ya diferentes términos que sería política, políticamente, económicamente y educativamente. A ustedes personalmente, ¿cómo les afectó? bueno, por ejemplo, a mí en el ámbito de educación, bastante, porque desde el principio de esas 2 semanas de vacaciones me relajé demasiado. Después, como era todo modalidad o vía online, los tomaba más como tarea que como las clases mismas. Entonces, como son tareas, yo la hacía a la rápida, ¿cachai? Yo no aprendía, yo Claro, simplemente la hacía obvio. y era, pues la dejaba hasta ahí, mandaba y ya todo bien, pues, ¿cachai? Y sí, pues ese año me fue bien, pero así como en temas de aprendizaje que se me quedaran, podría decir que ahí Imposible, estamos mal. imposible, Sí, pues no, no. imposible. Adolfo, sí, a mí igual me afectó mucho en el ámbito de la educación porque igual me relajé y me confié demasiado en que, aparte de que me imaginé que iba a pasar luego esto del coronavirus, me relajé en vez de como de meterme a las clases, como que solamente recibía la guía, la resolvía y la mandaba, po. Y que rescataba de eso, no rescataba ni una información. mm, Me quedaba voy. más vacío, po. Aparte de que igual esto me dañó un poco económicamente a mi familia, igual a Obvio. principios de 2020, hasta mitades, porque no empezaba a ir gente, la gente se quedaba Claro, como, la habían días gente que no veían nada nadie. miedo ir a comprar. No, y, y aparte de que todos pensamos que no, si no iba a llegar a Chile, si todas las pandemias, las epidemias que han salido no han llegado a Chile, estábamos muy alejados y pum, nosotros sin aprender nada porque para mí el año pasado no existió. Salud mental y física en pandemia. La salud es un estado de bienestar o de equilibrio que puede ser visto a nivel subjetivo o a nivel objetivo. Y esta se clasifica en factores ambientales, que sería el clima, el agua, aire, la contaminación que tenemos a nuestro alrededor, factores políticos, que es cómo se maneja el país, la salud, cómo nos va a afectar aquí en Chile, el trabajo, la educación y los factores sociales, que ya es todo lo que nos afecta en cuanto a la presión social, la ansiedad o los tratos que tenemos con nuestros padres, las relaciones, entre otros. ¿Cómo lo pasaron ustedes, chicos? Por mi parte fue súper penca, o sea, el año pasado, como les dije o mencioné anteriormente, yo no tuve clase, o sea, para mí el año pasado no existió. Me quedé muy corto en conocimiento porque no aprendí nada, hice la guía a último minuto más encima y asustado por pensar que me iba a quedar pegado. Y todo mi año fue puro trabajo, o sea, trabajé con mi hermana y fue bastante estresante. Todavía me acuerdo que tuve bastantes periodos en donde me sentía pésimo. Tenía, no sé, varias crisis entre comillas, de varios tipos. ¿Ustedes, chicos? Bueno, a mí, desde que empezó, como dije, yo me había quedado como los 8 meses, fueron 8 meses seguidos encerrado. Y no, así igual la pasé bastante mal, pues, o sea, todos los días literalmente me acuerdo que eso pasó así como volando, porque literalmente todos los días eran lo mismo. Todos los días me levantaba, comía, me ponía el computador, hacía lecera, me iba a acostar. Por 8 meses. Entonces, pasó volando, ¿cachai? Y igual siento como que ese tiempo pude haberlo aprovechado en otras cosas, pero lo siento más como tiempo perdido, No, ¿cachai? y eso sigue pasando, si eso es como más algo, como una más crisis existencial, en donde tú te despiertas y literalmente
tu vida no está teniendo sentido porque estamos encerrados y no hay nada más que hacer. No se nos ocurre nada más que hacer y eso lo único que podemos hacer es controlarlo. Tratar de controlar esos pensamientos malos, sobre todo porque ya te veía al espejo y ya no es lo mismo. No te ves a ti. Sí, bueno, igual en estos 2 años, un año y medio, no, pues he notado caleta, así desde antes de la pandemia a el ahora, no, bastantes cambios. Claro, uno madura estando solo consigo mismo. ¿Adolfo? Para mí cuando entramos en pandemia recién, o sea, como igual dije antes, fue fome porque económicamente estábamos bastante escasos de plata, no venía gente a comprar y la verdad no había como formas para hacer llegar plata a la casa, pero después, puta, gracias a Dios, hubieron gente que sí empezó, luego de la semana empezó a venir a comprar mucho, pero en cantidades muy grandes, lo cual ayudó bastante a mi familia. Pero igual fue bastante fome para mí porque habían días en los que me bajoneaba súper fuerte o me sentía como solitario y al final como que todos los días solamente hacía lo mismo. Me levantaba, no sé, jugaba, practicaba piano, cualquier otra cosa, pero al final era tan lo mismo que al final ya casi no sentía el mismo entusiasmo por las cosas que Claro. lo sentía antes de la pandemia. No, y te entiendo, sí. De hecho, todavía me acuerdo que el año pasado te alejaste demasiado de tus amistades. Po. Y fue bastante duro para nosotros. Recuerdo que te hablaba y no pescabas. Pero eso es otro tema. Ya, ¿cómo se relaciona la salud mental con la física? ¿Cómo creen que se relaciona esto? Uy, a ver, yo cacho como que de varias formas, porque una persona desanimada así, muy deprimida, yo cacho que no está ni con ganas de bañarse, así de hacer nada, así. Entonces como que Y hablando de uno se descuida, sí, no, si me No, baño, claro. chicos. Pero igual uno como que se descuida, por ejemplo, ya dice, se está tan deprimido, bajoneado que puta, hasta perdí las ganas de comer, pues y eso igual es súper malo. Es verdad. Y eso, no sé, ¿qué más? Agregar. Es que, mira, se supone que lo que yo planteo es que se relacionan porque ya al tener un mal hábito en la salud puede llevar a otra. Es decir, lo que quiero decir es que un tipo de enfermedad o trastorno trae a otra. Por ejemplo, la obesidad, esta va a traer a otros trastornos, pues puede ser uno tanto como mental o uno físico. Por ejemplo, la obesidad puede llevar a la depresión, ya que puta, esta persona puede sufrir algún tipo de bullying, o puede traer a la anorexia por este mismo bullying, hacer que esta persona deje de comer, o ya andas a ver tú, o bulimia incluso. O también puede llevar a problemas físicos como puede ser la diabetes o la hipertensión. ¿Qué opinas tú, Adolfo? Que la verdad, sí hay gente que tenía problemas, iba a rehabilitación, pero sus problemas se agravaron demasiado, ya que cuando no podían tener citas por tema en cuarentena, sus problemas que tenían agravaron tanto que atrajeron a otros, tal como dijiste tú. Gente que Claro. yo conocí igual que tenía obesidad, que estuvo desarrollando como depresión y se volvían muy paranoicos, así como me acuerdo que uno le invitaba a hacer alguna actividad o algo así y él como que se mostraba muy desconfiado de querer salir con gente. Para mí fue duro, porque la verdad verlo en esa situación no fue nada fácil. No era algo como que yo lo podía solamente ver y dejarlo que esté ahí. Lo entiendo. Igual lo entiendo. Por ejemplo, en mi caso, yo durante la pandemia subí caleta de peso. E igual te hace cuestionarte más las cosas. O sea, yo me siento mal, y sobre todo porque estoy encerrado conmigo mismo. Y eso me hace como juzgarme siempre. Y eso lo hace más duro. En nuestro planeta han ido apareciendo brotes de enfermedades que han causado pandemias a lo largo de la historia, y por primera vez nos tocó vivir una. Si bien el COVID-19 ha afectado a nuestro mundo en muchísimos aspectos, en lo político, social y económico, no es la peor. Existen demasiados casos en donde una pandemia o epidemia fueron devastadoras. Sin embargo, estas no tenían las herramientas que tenemos nosotros hoy en día. La pandemia nos ha afectado a todos tanto como físicamente y mentalmente. Ha sido un quiebre de realidad y normalidad.
Sin embargo, debemos aprender a vivir con nosotros mismos. Si nos tiramos al suelo, de ninguna manera podremos seguir adelante. A pesar de que este no es de los peores tiempos, no debemos subestimar nuestros sentimientos ni nuestros problemas. Podemos buscar ayuda a nuestros seres queridos, o si lo sientes prudente, busca un psicólogo. Hagamos cosas nuevas y no nos quedemos en el suelo. Y este fue el capítulo de hoy día. Espero que le haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo. Chau, chau. Chao. Adiós. Remember your name, 'cause there ain't no one for